Hola a todos, espero que estén teniendo un día fenomenal. Al menos yo lo estoy teniendo. Es soleado, es primavera. Mi alergia ya no está tan fuerte, así que puedo disfrutar un poco más lo que es estar aquí afuera. Hoy quiero compartir algo que muchos de nosotros empezamos a buscar de alguna manera dentro de lo que es este camino espiritual. Precisamente a los que nos interesa el camino, digamos, interno, en el cual esa introspección nos lleva a reconocer que básicamente somos nosotros los que estamos creando esta realidad y que si analizamos la manera en la cual nosotros estamos viendo la realidad, nos damos cuenta de que hay muchos valores, por así decir, dentro de nuestros patrones mentales que todavía siguen desvirtuados en el sentido de que nos causan algún tipo de angustia o preocupación, estrés y cualquier otro tipo de emoción negativa. Y eso es precisamente lo que es conocido como la voz del ego, la voz interna. Y honestamente, no es que callamos esa voz, porque eso evoca una sensación o una manera de verlo como que estamos callando algo, estamos matando, estamos eliminando. Todavía tenemos ese lenguaje de eliminación, de erradicar. Más bien es un entendimiento de la voz interna. Para explicar un poco lo que es esta voz interna, es aquella que constantemente nos está hablando, nos está diciendo cosas, una voz mental. Ahora, tengo que decir que esto no es más que mi experiencia y lo que me motiva a poder compartir este tipo de experiencia es porque encaja con todo lo que escuchamos y leemos. Y ciertamente yo escuché y leí bastante sobre lo que era este proceso de, llamémoslo, liberación mental. Vamos a llamarlo iluminación, podemos llamarlo reconocimiento del ser, muerte del ego, etc. Y esto es un elemento de este proceso, lo cual simplemente voy a llamarlo vivir en armonía. ¿Okay? Para aquellas personas que están en una posición donde desean armonizar su vida, esto puede ser útil. Así que con ese trasfondo y diciendo que, de nuevo, solamente puedo hablar de mi experiencia, puedo decir lo que es este fenómeno de la voz interna que constantemente nos está hablando. Particularmente me interesa lo que es esa voz cuando nos habla de una manera de incompletitud, de que hay que hacer algo, de que no estamos completos todavía. Y esto lo hace de manera muy habilidosa a través de muchas conversaciones, diálogos que tenemos con nosotros mismos. A esto a veces le llamamos ego. Mi ego me está hablando, me está diciendo esto. Y podemos verlo medianamente alocado, que es el hecho de que estemos hablando con nosotros mismos, ¿no? Pero ciertamente todo el mundo tiene esta voz y ciertamente todo el mundo está hablando consigo mismo en su mente. Llamamos únicamente locos a aquellos que lo hacen en voz alta. Las personas que de repente encontramos en la calle están, ¿qué se cree? Tienen ese diálogo en voz alta. Pero todos nosotros lo estamos teniendo, solamente que en voz baja o en silencio verbal, más que nada mental. Y a veces se nos escapa y lo decimos y hablamos y decimos, porque es que yo, qué estúpido que fui, ¿no? Y en mi caso, puedo decir que siempre estaba asociado con algo que yo no tenía, que me faltaba, que necesitaba obtener. Y la cantidad de temas o conversaciones que se me presentaban eran siempre, y tengo que decir, siguen siendo, porque mientras explique lo que es este fenómeno, cómo ha ocurrido en mí, van a saber que está todavía ocurriendo,
Pero hay una gran diferencia y eso es precisamente lo que quiero hablar. Pero me refiero en el pasado a que ocurría porque yo me involucraba con esa voz. En pocas palabras, yo era esa voz. Ese es el detalle. Yo sentía que era esa voz. O, dicho de otra manera, esa voz me representaba. Y al yo ser representado por esa voz, tenía que naturalmente navegar las reacciones emocionales que conllevaba la historia que relataba la voz. Y ahora ha cambiado algo. Pero a eso voy a llegar ahorita. El punto principal de esta voz es que incluso, por supuesto, antes de mi despertar, quiero hablar un poco de lo que es la palabra despertar aquí. Yo creo que soy un buen modelo. He sido un conejillo de Indias perfecto para lo que es este modelo del despertar humano. Porque yo represento en mi historia, en mi experiencia, la persona más persona posible, la persona más atea, nihilista, negador de existencia más allá de lo físico. O sea, yo viví por más de 25 años lo que era ser un completo negador de todo lo que existe más allá del mundo físico. Luego pasé por un proceso que yo llamo un llamado o expansión de conciencia. Y esto lo digo para salvarme o ahorrarme o reservar quizá la palabra despertar para aquello que realmente, a lo que realmente se refiere despertar. Pero también lo he llamado despertar espiritual, porque es una palabra que utilizamos y que, como ya dije, desafortunadamente, por razones del vocablo del humano, tendemos a representarla en muchas cosas. El despertar de la Matrix, el despertar espiritual, el despertar de conciencia, etc. Pero existe un solo despertar. Y ese es al que voy a llegar ahorita. Pero luego pasé por lo que vamos a llamarlo simplemente un llamado al camino, un llamado a la búsqueda. Y eso pasó en el 2019, de eso ya he hablado antes. Y mientras pasaba por ese proceso, también existía esta voz, la misma voz que antes existía, donde yo normalmente esa voz me representaba. En este caso también me representaba, pero ahora en el camino espiritual. Y estaba acompañándome a todo momento, diciendo todo tipo de cosas que estaba haciendo de manera incorrecta, que necesitaba avanzar, que en pocas palabras, esa sensación de incompletitud. ¿Okay? ¿Por qué esto es tan importante? La respuesta es que todos estamos buscando armonía. Por eso es que tenemos distintos tipos de prácticas, actividades, consumos de sustancias, búsqueda de relaciones, etc. Todo este tipo de interacción con la realidad es en búsqueda de la armonía. Eso es todo lo que el ser humano está buscando de manera inconsciente la mayor cantidad del tiempo o de manera consciente cuando tenemos un llamado al camino espiritual. Y en esta búsqueda de la armonía, podemos decir eso. El camino espiritual o el buscador busca armonía. Porque la armonía es una cualidad del ser, del creador, de Dios. Así que creo que es bastante acertado decir eso. Todo lo que buscamos es armonía. Y en esa búsqueda de la armonía me pasaba que esta voz que me representaba constantemente me estaba diciendo, es que para llegar a esa armonía tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y soy conocido últimamente por hablar mucho en contexto lo que significa sanación, alineación de chakras y todo lo que hablamos en metafísica. Y precisamente yo en la ley del uno tengo
una explicación bastante profunda basada en esa filosofía o en ese modelo de la realidad que significa todo esto. Pero hablo mucho en contra de lo que es esta visión de que para yo alcanzar armonía necesito alinear esto, o necesito balancear aquello, o debo sanar estas cosas, o debo ganármelo de alguna manera. En otras palabras, existe un movimiento mental muy común ahorita en lo que son las comunidades espirituales. Digamos que es una creencia, porque realmente lo es una creencia de que a través de ciertas prácticas, métodos, actividades, consumo de sustancias incluso, voy a alcanzar esa armonía. El detalle es que, uno, no sabemos bien de dónde viene la armonía. Y dos, no sabemos que estamos buscando armonía. Lo llamamos abstractamente buscar mi propósito, aliviar mi ego o destruirlo. He escuchado todo tipo de interpretación de lo que es el camino espiritual. Y es curioso que fallemos en ver que lo que realmente estamos buscando es vivir en armonía. Pero una vez más, no sabemos de dónde viene la armonía. Seguimos confundiéndolo con experiencia objetiva. Así que en este proceso de búsqueda existe siempre esa voz que normalmente te está diciendo, mira, eso es porque tu energía masculina todavía está muy así. En pocas palabras, el vocabulario que la voz ahora habla no es materialista o matrix, sistema, como lo quieran llamar, esta parte física, sino que ahora adopta una jerga espiritual. Pero es la misma voz. Es aquella voz que dice, estoy incompleto y necesito llenarlo a través de más comprensión, más estudios, más prácticas, más. Esta es la voz del ser separado. Explico por qué lo llamamos ser separado. El ser separado es una creencia mental de imaginarse que el filtro de percepciones por el cual yo me experimento a mí mismo me describe. Y ese filtro, que son mis percepciones, es limitado, porque debe ser limitado para poder percibir separación, aparente separación. De modo que cuando yo me asocio con eso, entonces existe una sensación de separación. Y abordando el ser separado es que viene esta voz. En pocas palabras, esta voz normalmente viene de ahí, de una interpretación de lo que yo estoy experimentando que es separado. Eso soy yo soy esto separado. Así que por eso es que existe una voz que naturalmente nos hace sentir bien, nos inspira, nos alinea, decimos que nos sana, la voz del ser superior. Y aquí sacamos otra serie de palabras y frases, porque es la voz positiva, por así decirlo. ¿Ok? Y a veces vemos un conflicto entre las dos. Esta es la voz que de una u otra manera nosotros queremos callar, apaciguar, ignorar, pudiera ser otra palabra, muy inadecuada, pero a veces lo decimos. Sin la dirección correcta, esta voz es sustituida constantemente por la misma fuente de la voz, que es la mente. En pocas palabras, a veces creemos que conseguimos apaciguar la voz, pero lo que hicimos fue sustituirla por otra.
Y esto todo ocurre porque estamos trabajando desde la mente. Ahora quiero explicar cómo pasó en mi experiencia este proceso de reconocer lo que era esta voz. Si mal no recuerdo, fue Carl Sagan, S-A-G-A-N, famoso científico y gran expositor del cosmos en términos científicos, que dijo que no podemos resolver los problemas de hoy con la misma mentalidad que los creó. Y de esa manera puedo decir que no podemos apaciguar esta voz con la misma voz que la crea. Por eso es que decimos, no podemos buscar el silencio hablando más. ¿Qué cosas debo decir para alcanzar el silencio? Porque estamos acostumbrados a hablar. Todo es comunicar. Entonces, para entender y escuchar el silencio, ¿qué voz debo crear? ¿Qué sonidos tengo que emitir? Esto lo podemos entender completamente porque nosotros estamos conscientes del silencio y el sonido. Igual no podemos calmar las ondas del agua con aquello que lo perturba, que es la mano. No podemos apaciguar esas olas porque conocemos la naturaleza del agua. Pero no conocemos lo que es nuestra naturaleza. Y ese es el único elemento que falta para despertar. Despertar es simplemente conocer tu naturaleza. Lo que llamamos iluminación es el reconocimiento de aquello que eres. Y esto no se puede hacer a través de la mente, porque la mente crea aquello que no es. La mente crea separación. Eso no quiere decir que nosotros no seamos la mente, ni el cuerpo. Esto es una concesión que hacemos precisamente en el camino directo para poder dejar de ignorar aquello que produce todo. Porque eso es lo que estamos haciendo. El 100% del tiempo estamos ignorando aquello que produce todo y que ya somos. Por eso es que hablamos de ser perfectos. Somos entidades perfectas en este momento y completas. Todos somos entidades completas. Pero no lo vemos siempre y cuando estemos ignorando aquello que es lo que produce todo. Así que en este reconocimiento, que es el camino interno del camino directo, o la dirección interna, porque hay una dirección interna y una dirección externa en el camino directo. La primera es una concesión que tenemos que decir no soy para llegar a la fuente del ser, y luego salir a decir soy todo. Y hay otras partes más dentro de lo que es este colapso de dualidad. Pero en esencia es eso. Primero reconocemos quiénes somos porque no lo sabemos. Y aquí ocurre una de las grandes maravillas de este proceso, de vivir desde el ser, no del hacer. Y es que por primera vez puedes escuchar esa voz sin la mente. Puesto más específicamente, puedes escuchar aquello que produce la voz. ¿De dónde provienen? Ambas voces o ambos temas de voz, tanto el positivo como el negativo. Y el espacio por el cual escuchamos esta voz es un espacio neutral. Es el ser, es la conciencia pura. Ahora, este es el fenómeno. ¿Y cómo ocurre? Nosotros, naturalmente, como estamos acostumbrados a pensar, como estaba diciendo antes, con la mente, a tratar de escuchar con la mente, estamos creando ese sustituto
mental, constantemente, con otra voz. Pero ahora hay un punto de observación en el cual solamente podemos decir que es el presente. En el presente, en esencia, está todo. Y a partir de aquí, podemos observar la voz, podemos escuchar la voz. En realidad, ninguna de estos verbos ayudan porque es una especie de analogía o metáfora incluso, de decir que escuchamos la voz interna. En realidad nos estamos concientizando de los procesos mentales, mientras que antes estábamos mentalizando los procesos mentales, girando la rueda de karma. Concientizarse de los procesos mentales es otra historia completamente. Y solamente se puede hacer desde el ser absoluto. Y es lo que hemos estado ignorando, individual y colectivamente, en toda nuestra historia. Así que, al nosotros poder ver esa voz, escucharla, concientizarla, eso es todo lo que es necesario para poder armonizar aquello que llamamos nuestra vida cotidiana. Y la pregunta que siempre surge es, ¿cómo voy a saber qué hacer al escuchar? Y en realidad, con solo escuchar ya basta. Porque en esa concientización es que nos liberamos de lo que hemos estado pensando que somos. Y por primera vez nos podemos ver desnudos en nuestro ser. Y nos damos cuenta que eso era precisamente lo que estábamos buscando. Y por primera vez sabemos de dónde viene la armonía. Viene de ti. Ya lo eres. Eres ese ser perfecto. Solo que no lo has reconocido. Así que esa es la manera en la cual podemos empezar a ver lo que es este ser armónico que ya somos. Y esa voz que normalmente a mí me asediaba, estoy seguro que muchos de ustedes también, en la que me hacía falta conseguir más cosas. Necesitaba ser alguien más avanzado. Ahorita soy un neófito. Todo eso me definía como alguien incompleto. Desde la sensación de armonía total, donde no siento que necesito absolutamente nada, ocurre lo paradójico. Y es que lo que llamamos sanación, alineación y todo el resto de lo que es la receta espiritual empieza a ocurrir. Solo con concientizar y saber quiénes somos. Así que eso es todo lo que quería compartir hoy, precisamente pensando lo que es esta voz que continúa, porque dije que iba a mencionar eso, me parece importante decirlo. La voz continúa, no es algo que sucede de súbito y dejas de escuchar la voz, pero tu reacción emocional hacia la voz empieza a ser cada vez menor hasta el punto en que la voz deja de existir. Y todos hemos experimentado esto de una u otra manera, pero tener la herramienta principal que causa esa conciencia o lo que concientiza
nuestro propio entendimiento de lo que es esa voz. Eso es lo que empieza a distanciar constantemente esa sensación de incompletitud bajo diferentes historias que nos contamos. La luz de la conciencia no tiene igual. No hay ninguna práctica, ningún tipo de sustancia, ninguna relación o enseñanza que vaya a causar lo que causa la luz de la conciencia. Y si ya lo somos, ¿por qué no lo estamos usando? Quiero repetir que esto ha sido mi experiencia y no es algo que yo haya aprendido de una manera específica, sino simplemente en lo que llamamos no práctica. La no práctica de simplemente ser. Y ver justamente que los efectos que yo estaba buscando en actividades y relaciones y enseñanzas y todo eso, que simplemente recirculaban mi frustración, ahora simplemente se manifiestan en mi vida. Y lo puedo vivir desde esa armonía natural que realmente somos. Finalmente tengo que decir que esto no es algo que se puede lograr si no existe un interés en hacer ese primer paso de reconocer quién realmente soy. ¿Cuál es la fuente de mi ser? Y esa investigación es la que hemos hecho durante miles y miles de años los místicos, al querer indagar cuál es la esencia de todo esto. ¿Quién soy yo? Y el descubrimiento siempre es el mismo. Es la mejor ciencia que existe. De hecho, la única ciencia comprobable que existe. El resto es parte de una creencia y sujeta siempre a las variaciones y caprichos del universo. Espero que esto haya sido útil y me gustaría saber cómo están esas voces de tu lado. ¿Has logrado tú hacer comunión con tu verdadero ser, reconocerlo? Y también estás escuchándolo de esta manera, todavía te cuesta discernir entre lo que es el ego y esta conciencia pura que realmente somos. Déjamelo en los comentarios, me encanta leerlos y espero que tengas un fantástico día. No tengo más nada que decir, sino pórtense bien, pórtense mal, como siempre digo. Dejen que otros decidan eso por ustedes, pero simplemente pórtense como quieran. Eso es todo lo que importa, ser espontáneo, ser genuino y ser lo que te provoca ser. Nos vemos en el próximo video.